La verdad, no. Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Les saluda Rafael Poblete, bienvenidos a La Noticia Perú, el canal digital de Diario Noticia. Bueno, y se va a aplicar la Carta Democrática Interamericana por parte de la OEA al Perú. Eso es lo que se ha trascendido el día de ayer en esta reunión de la OEA. Bien, quiero hablar de este tema con el doctor José Antonio Torres Iriarte, que es un especialista y experto en temas internacionales. Doctor José Antonio Torres Iriarte, ¿cómo está, doctor? Rafael, es un gusto saludarte. Es una grata oportunidad para conversar sobre temas de interés general. Bueno, ¿y qué significa que se aplique esta Carta Democrática Interamericana? Bueno, la Carta Democrática Interamericana aprobada en Lima en el 2001 se entiende que tenía como propósito garantizar la democracia, la institucionalidad del sistema democrático, la defensa de los derechos humanos en toda la región de las Américas. Sin embargo, ha encontrado una serie de deficiencias en su aplicación. Ahora, ayer el Consejo Permanente, a solicitud del secretario general Luis Almagro, que había recibido una comunicación del presidente Pedro Castillo y del Ministerio de Relaciones Exteriores, convocó a una sesión extraordinaria o a una asamblea extraordinaria del Consejo Permanente con el claro propósito de poner a consideración la petición peruana, ponerla a debate y finalmente han aprobado por unanimidad interesarse por la situación institucional del Perú y enviar una misión de alto nivel en los próximos días al país para que recoja información de primera mano y pueda informar al Consejo Permanente sobre la situación de la democracia en el Perú. Pero hay que aclarar que la unanimidad se ha dado porque a solicitud del gobierno peruano era casi imposible que denegara un derecho que está contemplado de alguna manera en la Carta Interamericana en defensa de la democracia. De tal modo que no puede el gobierno asegurar que ha tenido una victoria política, que ha logrado un triunfo ante la comunidad internacional, y peor todavía decir que la comunidad de las Américas está respaldando al gobierno de Pedro Castillo, porque eso es desnaturalizar el sentido del acuerdo tomado ayer por el Consejo Permanente. Doctor José Antonio Torres Iriarte, a ver si le escribe bien su nombre, José Antonio, por favor. ¿Significa que el gobierno del señor Pedro Castillo se ha disparado a los pies, quizás convocando a la OEA para este caso? Yo creo que el gobierno se ha encontrado en una encrucijada, ha querido ganar tiempo, sentía que era inminente la caída del gobierno, más aún en un escenario en el que hoy día el Gabinete de la Sombra, la Fiscalía ha solicitado la detención preventiva de todos los comprometidos bajo este nombre de Gabinete de la Sombra. Entonces, hay un impulso de la Fiscalía, un impulso del Poder Judicial para ir cercando al gobierno, no en el sentido político, sino en el sentido de la investigación fiscal y judicial. Acá no hay ninguna acción política deliberada para perseguir al presidente Pedro Castillo y a los miembros de su gobierno. Todo lo contrario, todas las investigaciones, todos los procedimientos que impulsa la Fiscalía de la Nación, las fiscalías especializadas, el Poder Judicial, se enmarca dentro de la legalidad. Entonces, usted, Rafael, me dice, si el gobierno se ha disparado a los pies, yo creo que eso se podría responder en los próximos días, porque me imagino que por más que haya un sesgo del señor Almagro y de algunos gobiernos de América Latina a favor de Pedro Castillo, sin embargo, creo que esa misión de alto nivel deberá reunirse con el gobierno, con el Congreso, con la mesa directiva del Congreso, con los grupos parlamentarios, con la Fiscalía de la Nación, con el Poder Judicial, con incluso la Junta Nacional de Justicia, con la Defensoría del Pueblo y con otros organismos autónomos para recoger cuál es el sentir y explicar a la comunidad de la OEA cuál es la situación real de la política y si está en riesgo la institucionalidad democrática. Porque lo que el gobierno ha tratado de explicar ayer es que hay nuevas modalidades de golpe de Estado y que en el Perú está en marcha un golpe de Estado sobre pretexto de investigaciones judiciales. Y recuerdo mucho lo que manifestó el representante de Argentina ante la OEA. Dijo que el caso peruano se parece mucho al caso argentino,
sin, sin referirse a la señora Cristina Fernández, ¿no? Donde hay imputaciones sin causa, sin justificación en contra de personalidades del gobierno argentino. Entonces, la defensa del gobierno del señor Fernández, la defensa del gobierno de Arce, que es el gobierno de Evo Morales de Bolivia, ¿no? Ha sido tan cerrada que han tratado de explicar a los miembros del Consejo Permanente que en el Perú hay un sesgo racial, ¿no? En contra de un presidente de origen humilde, un hombre del pueblo, un plebeyo, un mestizo, un cobrizo, tratando de victimizar la realidad nacional, cumpliendo de alguna forma el encargo que ha dado Pedro Castillo, y sobre todo porque no seamos ingenuos, Rafael, todo esto es parte de un libreto que ya conocemos. Evo Morales logró ganar espacio ante la comunidad internacional presentándose como el primer presidente indígena de Bolivia, ¿no? Y además viajó por el mundo representando a Bolivia, dando una identidad sesgada de lo que representa Bolivia como Estado, y ahora se llaman ellos Estado plurinacional. Doctor Entonces, Torres, una pregunta, una consulta. Quizás el señor Pedro Castillo quiere dilatar un poco más el proceso. bueno, Hacerlo... definitivamente él sabe que va a ganar tiempo, que va a direccionarse los focos de la prensa y los flash hacia la OEA, hacia los miembros de la OEA, que van a intervenir con opiniones sesgadas a algunos países amigos. Y creo que Pedro Castillo, como lo vengo sosteniendo hace meses en varios artículos que he publicado, él tiene especial interés en fortalecer el frente externo. El frente externo para él es crucial, tener una alianza con México, Argentina, con el gobierno de Bolivia, con el gobierno de Cuba, Nicaragua, con el de Venezuela, para buscar y explorar varias posibilidades. Si me mantengo en el gobierno, tendré el respaldo de estos gobiernos que saldrán a declarar a favor de un presidente que está siendo víctima de una persecución política que tiene motivaciones incluso raciales o de discriminación, ¿no? Y de clase, ¿cierto? Y por otro lado, él tiene en estos países amigos una posibilidad de lograr un asilo para él, para su esposa, su familia y su entorno. Ya se ha dicho en los últimos días que un miembro del llamado Gabinete en la Sombra había estado visitando las embajadas de Venezuela y México, y no se conoce el motivo de la visita, ¿no? Y se entiende, se sospecha que han habido conversaciones preliminares para buscar asilo ante un escenario que Pedro Castillo no tendría. Una consulta, doctor Torres. ¿La OEA cómo va a actuar? ¿Va a mandar una misión de observadores, pero esta misión, este grupo de personas se va a reunir no solamente con el gobierno, también se va a reunir con la oposición, con el Congreso, con el Ministerio Público, con todas las partes? Claro. Sí, va a sacar una conclusión. Si la OEA quiere ser imparcial y actuar con neutralidad, y como han dicho varios representantes ayer, sobre todo el de Uruguay, es una facilitadora, y lo que la OEA se propone es que haya diálogo. Porque Pedro Castillo en su mensaje a la Nación de hace 2 días llamó al diálogo, al acuerdo nacional, a encontrar puntos de coincidencia. Y en la primera etapa de su mensaje a la Nación se victimizó y habló de una persecución política. Entonces, la OEA lo que puede hacer, si actúa con seriedad, y espero que lo haga, es buscar un acercamiento entre las partes. Pero en realidad, las partes no es que sean irreconciliables, sino que acá el tema político no puede confundirse con el tema de la investigación fiscal, de las carpetas fiscales o las detenciones preliminares o preventivas, o las restricciones que tiene la primera dama de la nación con respecto por su participación en este grupo que está cometiendo ilícitos penales. Entonces, yo creo que la OEA, si es que actúa seriamente, va a recoger testimonios de miembros del Congreso, grupos parlamentarios, el presidente del Congreso, la mesa directiva, se reunirá, entiendo, con la fiscal de la Nación, que supongo que le explicará qué papel le corresponde, qué tarea está cumpliendo, ¿no? Y de alguna forma el gobierno está apostando todas sus cartas al frente externo, porque yo creo que en el tema interno, ya ayer APP ha declarado expresamente que va a votar por la vacancia. La moción de vacancia sigue su curso
se están recabando firmas. Entiendo que la van a presentar cuando ya tengan las 87 firmas y eso debe cumplirse en los próximos días. Y creo que este fin de semana y los próximos días, más evidencias de corrupción en torno a Pedro Castillo, su familia y su entorno palaciego se van a evidenciar en los grandes medios. Creo que el país está esperando un audio, ¿no? Un video, un testimonio contundente, y si alguien dice que la calle no actúa, que está la población muy ajena al tema y a la movilización política, yo creo que esto puede ser por ahora, pero puede haber un detonante en cualquier momento, ¿no? Así es lo que puede pasar ya con esta carta que está corriendo, por eso ya una muerte anunciada del gobierno de Pedro Castillo. Pero Ahora, el día... hay algunas políticas, Rafael, y lo que quiero llamar la atención es de que, una vez más, este grupo caviar, que tiene lazos internacionales con fundaciones, ONGs, con George Soros, está ya trabajando en el campo político. Ha declarado en RPP, Diego García Sayán escribió un artículo que fue publicado ayer en la página editorial de La República, dando a entender que el accionar de la fiscal de la Nación al invocar un instrumento como una convención contra la corrupción no califica y no es compatible con el artículo 117 de la Constitución Política del Perú. Entonces Diego García Sayán no viene por gusto a Lima, él viene a cumplir encargos, tareas para las cuales él está muy bien remunerado. Igual Francisco Eguiguren, de quien se sospecha que es el famoso ojitos de las famosas agendas de Nadine Heredia. Francisco Eguiguren también ha prestado declaraciones. Sale o reaparece Gino Costa, ¿no? Gino Costa, que yo lo he llamado el niño Goyito de la política peruana, ¿no? El niño Goyito de la política peruana, Gino Costa reaparece a hablar de democracia, institucionalidad. Pero ninguno de ellos cuestiona los actos de corrupción del gobierno, y lo que están esperando seguramente es una salida política donde Dina Boluarte asuma la presidencia y ellos sean parte del gabinete o colaboradores de su entorno formen parte del gabinete de transición. Doctor Torres, unas últimas preguntas. El día de ayer, leyendo algunos medios de comunicación y hablando con algunos especialistas también que he entrevistado, me hablaban de la presencia o la intromisión de cubanos dentro del Ministerio del Interior en operativos. Ahí aparece la figura del Gallo Zamora nuevamente. Bueno, el Gallo Zamora es un funcionario del gobierno cubano que cumple la tarea de ser ahora embajador, pero un embajador con tareas políticas en el país. El Gallo Zamora estuvo también en Bolivia, en tiempo previo a la conmoción social que hubo en el 2019. Es un experto en agitación social, un experto en psicosociales, es un hombre de inteligencia, más que un diplomático, es un hombre de inteligencia. Y yo no descarto que este dicho de que ya hay personas vinculadas al G2 de Cuba operando al interior del Ministerio del Interior, cumpliendo tareas de asesoramiento y de direccionamiento de las acciones policiales, se esté dando. El gobierno de Pedro Castillo es un gobierno que está vinculado al marxismo-leninismo, que está vinculado al castrochavismo, que está vinculado al narcotráfico, por eso pretenden legalizar la hoja de coca en el BRAI, en todo el territorio nacional, que tiene un discurso parecido al de Evo Morales, y están trabajando de manera coordinada dentro y fuera del país. Y creo que la Embajada de Cuba cumple un papel en ese momento clave en lo que son psicosociales. Yo podría incluso atribuirle a ellos este manejo respecto a la RENIEC, ¿no? Hoy día mueren, 3 días después resucitan, ¿no? Y no solo un personaje, otros más. Todo esto para crear caos, confusión, y que el país ya no tenga claro cuál es el norte a seguir. Bueno, porque ellos aprovechan de la confusión para generar caos y luego impulsar movilizaciones que cada vez les va a ser más difícil al gobierno lograr, porque muy pocos sectores del Perú están ahora respaldando a Pedro Castillo. Doctor Torres, ya para terminar, hoy día se está viendo la censura al canciller Landa.
Bueno, César Landa Arroyo, yo tengo pendiente de redactar un artículo. Su conducta es deplorable, ¿no? Es un jurista, ha sido miembro del Tribunal Constitucional, viceministro de Justicia, profesor incluso de la Universidad Católica, pero yo no creo que él está más allá de sus convicciones, porque es un hombre que alguna vez militó en el Partido Socialista Revolucionario de Leonidas Rodríguez Figueroa, ¿no? Cuando era joven y estudiante en la Católica. No creo que él esté convencido de lo que dice. En todo caso lo dice porque se ha convertido en un operador político de un gobierno corrupto. Y si él quiere manchar su hoja de vida continuando y sosteniendo las barbaridades que ha dicho ante la OEA, en Roma, ¿no? En el Vaticano, donde cuando se le pregunta por qué motivo no se le autorizó el viaje al señor presidente Pedro Castillo, desinforma, miente, no pone razones distintas a las reales. Entonces, un poco de seriedad, doctor Landa, y un poco de vergüenza, doctor Landa, y creo que lo que merece es que la interpelación del señor Landa Arroyo culmine en la censura de un canciller, ¿no?, siniestro y que está moralmente desacreditado para representar al servicio diplomático y a la Cancillería de Torretale en el exterior. Muy bien, doctor Torres. Aparte, él ha debido revisar el discurso del señor Castillo en Washington, pues. Bueno, el discurso del señor Castillo que leyó, ¿no? Habrá sido redactado por Rodríguez Cuadros, que es otro miembro de esta cofradía. Forsyth, Rodríguez Cuadros, están en el retiro, Maurto está en el retiro, no necesitan de un sueldito o un sueldazo para sobrevivir. Un poco de dignidad, señores embajadores, un poco de dignidad. Rodríguez Cuadros, Forsyth, Maurto de Romaña, que está de embajador en España y que ha mandado una carta aclaratoria al diario El País, ¿no?, tratando de tapar, tratando de desmentir todas las afirmaciones que ya la prensa española está tomando nota, a pesar de que la vocería o la corresponsalía del País y otros diarios españoles están a cargo de Caviares, ¿no? Entonces, creo que en esta etapa ya de adultez, de mayoría de edad, de estas personalidades o personas, su conducta es realmente penosa y deplorable. Muy bien. Ha estado con nosotros el abogado experto en temas internacionales, el doctor José Antonio Torres Iriarte. Muchas gracias por la entrevista. Hasta cualquier otra oportunidad para seguir hablando de varios temas internacionales y coyuntura. No, Rafael, creo que el país debe valorar cada vez más que no somos un país ajeno a la comunidad internacional y que nos interesa estar informados sobre lo que pasa fuera de nuestras fronteras, porque tarde o temprano termina impactando en la economía y en la vida nacional. Y cómo queda la imagen del país también, a nivel internacional. Por supuesto. Muy bien, muchas gracias, doctor Torres Iriarte. Ya venimos después de una pausa, amigos, con más información. Muchas gracias. Los tiempos cambian. La verdad, no.